palos, piedras y hasta ácido. No es el inventario de una protesta en Hong Kong ni la lista de compras de un villano de caricatura. Fue el kit escolar improvisado con el que padres de familia irrumpieron en la Escuela Secundaria General Antonio I. Delgado, SGAIT, en Chilpancingo, Guerrero. Todo empezó como esos clásicos pleitos de adultos que terminan jodiendo a los niños. Los maestros de la CETEC decidieron tomar la escuela 5 días seguidos porque querían la cabeza del director Joaquín Lugo Milán. Las razones: corrupción, autoritarismo, misoginia, básicamente un combo escolar sin calificación aprobatoria. Pero los padres no estaban dispuestos a que la secundaria de sus hijos se convirtiera en campo de huelga permanente. Y en vez de mandar una carta formal o armar un grupo de WhatsApp, decidieron entrar como si fueran extras de Mad Max, con piedras, marros y la firme convicción de que sus hijos no volverían a ser rehenes de un pleito sindical. La pregunta es, ¿de verdad se puede defender la educación a palazos? O más bien, ya llegamos al punto en que las escuelas mexicanas necesitan menos pizarrones y más chalecos antibalas. Antes de la irrupción, todo comenzó con un clásico mexicano, el plantón eterno. Durante 5 días, integrantes de la CETEC mantuvieron tomada la SGAIT, bloqueando las clases como si la secundaria fuera un lote baldío para jugar a la revolución. Su exigencia era clara: la destitución del director Joaquín Lugo Milán, acusado de corrupción administrativa, malos tratos y misoginia. En pocas palabras, lo pintaban como el dictador escolar que ni Stalin querría de prefecto. Del otro lado, los padres de familia estaban echando humo. Denunciaban que esa toma no solo interrumpía el ciclo escolar, sino que dejaba a sus hijos con más atraso académico que un estudiante con 20 faltas seguidas. Y claro, remataban con la frase que más duele: nuestros hijos son rehenes. Y es que, seamos honestos, nada dice lucha por la educación como cerrar la escuela. La CETEC gritaba fuera director, los padres respondían abran las puertas, y en medio estaban cientos de chamacos que solo querían seguir viendo memes en el recreo. Porque sí, en Guerrero la educación pública no se mide en calificaciones, sino en días perdidos entre marchas, bloqueos y comunicados que prometen diálogo pero suenan más falsos que spot electoral en campaña. El viernes 29 de agosto de este 2025, lo que empezó como un intento de diálogo terminó como función de lucha libre sin árbitro. Desde temprano, padres de familia y maestros del SNTE se reunieron en la Alameda Central de Chilpancingo, listos para buscar una solución pacífica. Spoiler: no hubo solución, y la paz duró menos que un dulce afuera de la escuela. Cuando las pláticas fracasaron, los padres decidieron que ya era hora de aplicar la técnica milenaria de toda persona desesperada: entrar a la brava. Armados con palos, piedras y hasta marros, derribaron las barricadas levantadas por la CETEC y se lanzaron directo al plantel. Una especie de invasión escolar que haría palidecer a cualquier simulacro de protección civil. Los forcejeos fueron dignos de reality show. Padres contra maestros, empujones por aquí, insultos por allá, y maestros resistiendo con tubos de PVC como si fueran jedis de bajo presupuesto. En medio del caos, lo que encontraron adentro fue aún más alarmante: machetes, botes con ácido y cámaras tapadas con bolsas negras. Porque claro, toda secundaria debe estar equipada para una guerra civil improvisada, ¿no? Con razón los papás entraron furiosos. No mandaron a sus hijos a aprender historia, sino a protagonizarla. La imagen final fue grotesca. Una secundaria pública convertida en campo de batalla, padres gritando no más rehenes, maestros defendiendo trincheras y los chamacos viendo cómo la educación en México puede pasar de aburrida a peligrosa en cuestión de minutos. En medio de este desmadre, aparece el hombre que supuestamente está en el centro del huracán: Joaquín Lugo Milán, director de la SGAIT. Para la CETEC es prácticamente el Thanos de la educación: corrupto, misógino y autoritario. Para él mismo, en cambio, todo es una conspiración orquestada por un grupito de maestros que no llegan ni a un equipo de fútbol. Pero las acusaciones no son poca cosa.
Lo acusan de corrupción administrativa porque han desaparecido computadoras, materiales escolares que nunca llegaron al salón y libros contables extraviados como si fueran tarea olvidada. Misoginia. Maestras han denunciado comentarios denigrantes y actitudes que rayan en lo patético. Autoritarismo. Decisiones tomadas sin consulta, propuestas ignoradas y represalias internas contra quien le lleve la contraria. Lugo responde con la misma serenidad que un político en campaña, que todo es mentira, que todo es un complot. Según él, solo 7 de los 105 trabajadores participaron en la toma y en sus 25 años como director jamás había tenido quejas. Vamos, que si lo escuchas parece más un santo incomprendido que alguien acusado de corrupción escolar. Lo irónico es que mientras él se defiende diciendo que todo es una grilla política, los padres y maestros están literalmente agarrando a golpes afuera de su escuela. Y uno no puede evitar pensar que, si este es el resultado de 25 años de gestión impecable, quizá el problema no son solo los sindicatos. Al final, la imagen de Lugo es como la de cualquier funcionario mexicano en problemas. Demasiado limpio para ser inocente, demasiado embarrado para ser culpable. Y mientras tanto, sus alumnos siguen aprendiendo la lección más clara de la secundaria, que la política, incluso la escolar, siempre apesta. Si pensabas que lo de Guerrero era un circo escolar, esperen a escuchar lo que pasó al mismo tiempo en Veracruz, porque mientras en Chilpancingo los papás derribaban barricadas con palos, en Papantla los jueces derribaban la poca confianza que quedaba en el sistema judicial. El 28 de agosto de 2025, el segundo tribunal colegiado decidió liberar a Luis Ángel N., alias La Huicha, señalado como presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en 2020. ¿La razón? Que las pruebas de la fiscalía no alcanzaban ni para vincularlo a proceso. Básicamente, los testimonios eran de oídas, como cuando tu vecina te cuenta que vio al compadre de su primo hacer algo. Con esos argumentos, entre comillas, los magistrados dijeron que no había sustento para mantenerlo preso. Resultado, después de 2 años en prisión preventiva, La Huicha salió libre, como si nada. La indignación no tardó. La hija de Ferral, Fernanda de Luna, calificó la resolución como un retroceso en la búsqueda de justicia. Pues rueda de prensa para darles a conocer que el día de ayer liberaron a otra persona más que estaba detenida por el caso del asesinato de mi madre, la periodista María Elena Ferral Hernández. Mientras Artículo 19 denunció que este caso confirma lo obvio. En México, matar periodistas sale más barato que pagar Netflix. La conexión es clara. En Guerrero los padres gritaban que no querían a sus hijos como rehenes. Y en Veracruz, la justicia demuestra que todos somos rehenes de un sistema judicial podrido. Porque sí, mientras los chamacos pierden días de clases entre huelgas y palazos, los criminales salen de prisión con un simple amparo. En México, defender la educación requiere marros, pero defender la justicia solo requiere un buen abogado. La noticia de la liberación de La Huicha no fue solo un golpe para la familia Ferral, fue otro recordatorio de que la justicia en México funciona como el Wi-Fi del gobierno, lenta, intermitente y siempre se cae cuando más la necesitas. La hija de María Elena Ferral dijo lo que todos pensamos, que esto es un retroceso brutal. 5 años después del asesinato, lo único que tenemos claro es que los periodistas siguen cayendo como fichas de dominó y los responsables siempre encuentran la salida de emergencia. Mientras tanto, Artículo 19 volvió a señalar la misma radiografía de siempre: investigaciones mal hechas, pruebas débiles y un sistema que protege más al acusado que a la víctima. Y aquí es donde ambas historias se cruzan. En Chilpancingo, los padres irrumpieron con piedras y marros para recuperar una escuela. En Veracruz, un juez irrumpió con un amparo para liberar a un acusado de asesinato. En uno, la violencia se normaliza como herramienta de protesta. En el otro, la impunidad se normaliza como herramienta de justicia. Y al final, el resultado es el mismo: niños sin clases y periodistas sin justicia. El contraste es tan grotesco que casi parece guión de comedia negra. En Guerrero, los papás encontraron machetes y ácido dentro de un plantel escolar. En Veracruz, los magistrados encontraron testimonios de oídas dentro de una carpeta judicial. En los dos casos, la pregunta es la misma:
¿quién carajos está cuidando lo que importa? Porque aquí los papás tienen que hacer de policía, los periodistas tienen que hacer de jueces, y los jueces, bueno, ellos solo hacen de notarios que firman la salida de criminales. Esto fue Nación y Frontera. Si te indignó tanto como a nosotros, suscríbete y deja tu like, porque aquí contamos lo que duele, pero con humor negro, para que al menos la tragedia no se trague sola. Y recuerda, estamos aquí para traerte la verdad.